Vamos a estudiar cada uno de estos escenarios. El primero de ellos es el más sencillo. Como puede observarse en el gráfico, lo que planteamos es una situación en la que tanto el proveedor como el vendedor y el consumidor final se encuentran establecidos en un mismo estado, que vamos a suponer es un estado de la Unión Europea. Proveedor transmite la mercancía al vendedor, este a su vez vende la mercancía al consumidor final, todo ello a través de la red, a través de Internet, y el bien es transportado directamente desde el proveedor al consumidor final. Dado que se circunscribe toda la actividad económica a un mismo estado, toda ella se somete a tributación en el IVA. El proveedor debe repercutir el impuesto al vendedor y este a su vez debe repercutir el impuesto al consumidor final. Ni para el proveedor ni para el vendedor el IVA va a ser un coste efectivo, lo va a ser para el consumidor final. En el escenario 2 planteamos una situación en la que el proveedor de la mercancía se sitúa en un estado miembro de la Unión Europea, mientras que el vendedor o intermediario y el cliente final lo hacen en otro estado también miembro de la Unión Europea. En cuanto al IVA, el proveedor debe facturar sin el impuesto al vendedor siempre y cuando este vendedor o intermediario disponga de un número de identificación fiscal a efectos del IVA. Este NIF debe ser solicitado a las autoridades públicas, a la Hacienda correspondiente del estado en el que se sitúa el vendedor. A continuación, el intermediario debe autorrepercutirse el impuesto. Como vimos en el bloque introductorio, esta obligación no supone ingresar IVA, tiene un efecto meramente informativo, ya que se genera un impuesto que es al mismo tiempo repercutido y soportado. Por último, el vendedor debe facturar la mercancía con IVA al cliente final, al consumidor final. En el escenario 3, a diferencia del anterior, el proveedor se sitúa en un estado que no es miembro de la Unión Europea, mientras que vendedor y cliente final lo hacen en un estado miembro. Como puede verse en el gráfico, la mercancía, cuando entre en territorio comunitario, ha de hacerlo necesariamente a través de una aduana, es decir, va a existir un control aduanero. El proveedor facturará sin IVA al vendedor, mientras que éste también lo va a hacer, es decir, sin el impuesto correspondiente al cliente final. Este cliente final es quien deberá declarar e ingresar el IVA y, en su caso, el correspondiente arancel en la propia aduana. Esto es, el impuesto actúa directamente sobre el consumidor final, adquirente del bien, que es quien tendrá que ingresar el impuesto en la aduana. En el escenario número 4 situamos al proveedor y al vendedor en un estado miembro de la Unión Europea, mientras que el cliente lo está en un estado miembro diferente. Ahora, el proveedor sí que facturará con IVA al vendedor o intermediario, con el IVA de ese estado en el que se sitúan los dos operadores, y el vendedor también facturará con IVA al cliente final. El IVA que debe aplicarse en este caso puede ser bien el de estado de origen, es decir, el estado en el que se sitúa el proveedor y también el vendedor, o bien el IVA del estado de destino donde está el cliente. Ello va a depender de las circunstancias que concurran en la operación, fundamentalmente del volumen de operaciones que el vendedor haga en ese estado final, ya que existe un régimen especial que se aplica a este tipo de operaciones. En el escenario número 5 situamos a proveedor, vendedor y cliente final en estados diferentes, si bien todos ellos forman parte de la Unión Europea. Aquí la tributación en el IVA se hace un tanto más compleja. La ley entiende que el vendedor recibe la mercancía en el estado de destino y a continuación, una vez recibida, se la entrega a su cliente, al comprador final. El proveedor debe facturar sin IVA a su cliente, que en este caso es el vendedor intermediario, siempre y cuando, de nuevo, este vendedor disponga de un número de identificación fiscal a efectos del IVA. Debe autorrepercutirse el impuesto y a continuación debe facturar con IVA al cliente final. Como puede observarse, el vendedor está establecido en un estado miembro, si bien deberá cumplir con una serie de obligaciones fiscales en un estado distinto, en el estado de su cliente. Debe solicitar un NIF-IVA, debe autorrepercutirse el impuesto y debe facturar e ingresar el IVA correspondiente al adquirente final de la mercancía.